Claire lleva varias semanas escuchando las constantes discusiones de sus nuevos vecinos. Uno de esos días, después de oír a la mujer llorar desconsoladamente, decide acercarse hasta el otro lado del jardín para comprobar si se encuentra bien. Al verla descubre que está completamente desolada. Entre lágrimas, la mujer le confiesa que ya no puede soportarlo más y que vive con miedo. Claire intenta convencerla de que acepte su ayuda, pero en ese instante la mujer sale corriendo porque su esposo está regresando a casa. Al día siguiente, preocupada por lo ocurrido, decide acercarse a la vivienda con la excusa de llevarle una cesta de bienvenida. Sin embargo, por mucho que llama a la puerta, nadie responde. Justo cuando está a punto de marcharse, se fija en un detalle que le resulta inquietante. En el porche hay un zapato de la vecina tirado en el suelo y con una extraña mancha. A veces no es una gran prueba la que despierta nuestras sospechas, sino un detalle demasiado extraño para ignorarlo, y esa mancha en el zapato hace que sus sospechas crezcan aún más. Esa misma noche, mientras mira por la ventana, ve a su vecino bajo la lluvia metiendo algo en el maletero del coche. Extrañada de lo que está viendo, despierta inmediatamente a su esposo para que también lo vea. Pero cuando él se asoma a la ventana ya no hay absolutamente nadie, haciendo que Claire empiece a preguntarse si realmente ha visto lo que cree haber visto. En ese instante la duda deja de estar en el vecino y empieza a instalarse en su propia mente. A la mañana siguiente decide volver a acercarse al jardín con la intención de averiguar qué está ocurriendo. Pero se encuentra la casa completamente cerrada, y sin ningún rastro de sus vecinos, aumentando todavía más el misterio. Cuando regresa a su casa tras hacerse daño al bajar de la valla, descubre que la puerta principal está abierta. Cuando entra, una corriente de aire llama su atención, y entonces comienza a buscar de dónde procede, encontrando finalmente que se trata de una ventana abierta. Al cerrarla, una fotografía se cae de forma inesperada, creando un momento tan extraño como inquietante. Porque cuando la incertidumbre se instala en nuestra cabeza, hasta el menor imprevisto parece esconder un significado. Horas más tarde, mientras juega con el perro junto al lago, algo bajo el agua capta su atención. Pero es incapaz de averiguar de qué se trata. Al volver a casa, la situación vuelve a repetirse. Nuevamente la puerta vuelve a estar abierta, y apenas unos segundos después la radio se enciende sola, provocando todo esto que se sienta cada vez más intranquila. Asustada por todo lo que está ocurriendo, decide ir hasta el trabajo de su esposo. Una vez allí le confiesa que lleva tiempo escuchando ruidos extraños dentro de la casa, y que la situación ha llegado a un punto en el que ya tiene miedo de quedarse sola. Justo en este momento lo que Claire más necesita no es una respuesta, sino que su esposo la crea. Al día siguiente vuelve a encontrarse una vez más que la puerta de su casa está abierta. Cansada de que la misma situación se repita una y otra vez, la cierra molesta con fuerza. Sin embargo, justo en ese instante escucha el sonido de unos cristales rompiéndose en el interior de la vivienda. Al acercarse para comprobar qué ha ocurrido, descubre que el cuadro se ha caído al suelo y que el cristal se ha hecho añicos. Mientras recoge los trozos rotos y vuelve a colocarlo en su sitio, escucha que el coche de su vecino acaba de llegar a casa. Sin perder la oportunidad, decide acercarse de nuevo con la cesta de bienvenida, pero al llegar se fija en que el zapato de la mujer sigue exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado el día anterior. Un detalle que hace que sus sospechas sean cada vez mayores. Convencida de que no hay nadie en casa, deja la cesta junto a la puerta y se dispone a marcharse. Pero justo en ese momento el vecino abre la puerta de repente, y le pregunta qué desea. Algo nerviosa, se presenta y le explica que solo había ido para darle la bienvenida al vecindario. El hombre le responde que no es un buen momento porque tiene que marcharse inmediatamente. Sin embargo, ella aprovecha para preguntarle por su esposa, intentando averiguar si todo está bien. Aún así, el vecino evita responder a su pregunta, y se limita a repetir que tiene mucha prisa y que su mujer no se encuentra en casa. Su actitud resulta tan fría como esquiva, aumentando todavía más las dudas de Claire, porque hay personas que esconden la verdad con una mentira, y otras como él, que simplemente evitan cualquier respuesta. Finalmente decide marcharse, pero sin dejar de vigilar discretamente la casa. Horas más tarde ve regresar al vecino, pero no hay el más mínimo rastro de su esposa, reforzando la idea de que algo extraño podría haberle sucedido. En ese momento, la curiosidad de Claire ya se ha transformado en una necesidad de encontrar respuestas. Mientras continúa observándolo desde la distancia, lo pierde de vista durante unos instantes. Sobresaltada intenta averiguar dónde se ha metido, pero justo en ese momento aparece su esposo. Sorprendido al verla todavía sin arreglar, le pregunta por qué no está preparada para la cena que tenían prevista. Es entonces cuando se da cuenta de que, completamente absorta en lo ocurrido con sus vecinos, se había olvidado por completo de esa cena. Cuando una preocupación ocupa por completo nuestra mente, todo lo demás pasa a un segundo plano sin que apenas nos demos cuenta, y justamente eso le estaba ocurriendo a Claire.
De camino al restaurante aprovecha para contarle todo lo que ha ocurrido y las sospechas que cada vez tiene más presentes. Sin embargo, Norman intenta restarle importancia, convencido de que su imaginación le está jugando una mala pasada. Durante la cena, Claire explica que hace poco se mudaron a la antigua mansión que pertenecía al padre de Norman y que todavía continúan con las reformas. La conversación transcurre con normalidad hasta que Norman, en tono de broma, comenta que la casa está encantada y que su esposa lleva semanas escuchando ruidos extraños. Avergonzada por el comentario, reconoce que últimamente han ocurrido cosas difíciles de explicar, pero que no sabe qué está ocurriendo en realidad. Sin embargo, su esposo continúa tomándoselo con humor, y bromea diciendo que si realmente hay un fantasma seguramente se trata de su padre enfadado por todos los cambios que están haciendo en la mansión. Y aunque con ese comentario intenta quitarle importancia al asunto, para ella la preocupación sigue siendo muy real. Cuando regresan a casa, Claire decide cambiar el marco de la fotografía que se había roto. Pero cuando termina y está a punto de marcharse, pisa un pequeño trozo de cristal que todavía quedaba en el suelo. A veces son los pequeños accidentes los que terminan llevándonos hasta aquello que jamás habríamos imaginado. Justo entonces, algo llama su atención en la rejilla de ventilación del suelo. Intrigada intenta sacar el objeto que hay en el interior, y entonces descubre que se trata de una llave que no había visto nunca. Al subir a la planta de arriba se da cuenta de que del baño sale una gran cantidad de vapor de agua. Extrañada entra para comprobar qué está ocurriendo, y descubre que la bañera está completamente llena. Sorprendida quita el tapón para que el agua empiece a vaciarse, pero justo en ese momento el reflejo de una mujer aparece en el agua. Sus gritos hacen que Norman acuda inmediatamente, pero cuando llega junto a ella no encuentra nada fuera de lo normal, solo a Claire incapaz de reaccionar. Después de lo ocurrido, Norman está preocupado por su esposa, y le propone acudir a terapia porque cree que todo está relacionado con el accidente que sufrió un año atrás. Norman quiere buscar respuestas en el pasado, mientras ella está convencida de que el peligro es algo que ha ocurrido en el presente. Durante la sesión se sincera por completo y le cuenta al terapeuta que está convencida de que hay un fantasma en la casa, y que lo vio reflejado en la bañera. Tras escucharla, el terapeuta no trata de convencerla de lo contrario, sino que le sugiere que intente comunicarse con esa presencia y averigüe qué quiere transmitirle. Días después, Claire pone en práctica ese consejo junto a una amiga. Aunque su amiga se toma toda la situación con bastante humor, ambas intentan contactar con la extraña presencia. Al principio no ocurre nada, pero poco después la llama de la vela empieza a parpadear de forma extraña e instantes después se apaga por completo. Entonces la puerta del baño comienza a abrirse lentamente y las dos se sobresaltan, aunque momentos después la tensión termina cuando descubren que se trata del perro. Antes de despedirse le pide a su amiga que no le cuente nada de todo lo ocurrido a Norman. Cree que desde el accidente que sufrió el año anterior su marido la trata de forma diferente, y teme que piense que está perdiendo la razón. A Claire le duele lo que está viviendo, pero también la posibilidad de que la persona que quiere deje de creer en ella. Cuando vuelve a quedarse sola en la casa, el extraño vapor aparece una vez más bajo la puerta del baño. Asustada entra para comprobar qué está sucediendo, pero de nuevo comienzan a ocurrir fenómenos imposibles de explicar. Aterrorizada baja corriendo hasta la planta inferior, y allí se encuentra el ordenador encendido con una misma palabra apareciendo escrita una y otra vez en la pantalla, MEF. El inquietante mensaje hace que su preocupación alcance un nivel completamente distinto y que piense que alguien intenta comunicarse con ella. Incapaz de soportarlo más, acude al despacho de su esposo, completamente sobrepasada por la situación. Convencida de que los sucesos extraños están relacionados con la vecina, le asegura que está segura de que ha fallecido y que su esposo es el responsable de lo ocurrido. Desesperada insiste en que no está loca y que todo lo que ha visto es real. Norman quiere saber si todo ese comportamiento es debido a que últimamente ha estado demasiado centrado en el trabajo. Le dice que ese proyecto es muy importante para él, y que parece que solo está interesada en llamar su atención. Pero Claire, completamente desesperada, le grita que algo muy extraño está ocurriendo en la casa, y que ya no puede seguir ignorándolo. En mitad de la discusión, Claire ve a lo lejos a su vecino y sin pensárselo dos veces corre hasta él, y comienza a acusarlo de haber hecho daño a su esposa. Está convencida de que es el responsable de su desaparición, y se lo dice sin ningún reparo. Sin embargo, instantes después la vecina aparece completamente sana, dejando a Claire totalmente desconcertada. Por primera vez Claire se enfrenta a una idea mucho más aterradora que un fantasma, la posibilidad de que lo vivido esté en su mente y no haya sucedido en realidad. Al día siguiente la vecina decide acercarse para hablar con Claire porque quiere aclarar lo sucedido. Mientras ambas toman un café, Claire le confiesa que aquel día en el jardín la vio completamente aterrorizada y llegó a pensar que estaba ocurriendo algo grave. La mujer se siente culpable por lo sucedido, y le explica que tiempo atrás intentó abandonar a su esposo, incluso pasó varios días en casa de su madre.
Pero unos días después él fue a buscarla para pedirle otra oportunidad, y finalmente decidió perdonarlo y regresar junto a él. Esa misma noche Claire y Norman asisten juntos a una cena organizada por unos amigos. En un momento de la velada Claire se acerca a la barra para pedir algo de beber, y entonces la anfitriona aprovecha para conversar con ella. Durante la conversación le dice que se alegra de verla recuperada, ya que la última vez que coincidieron fue en la fiesta que celebró antes de su accidente de tráfico. Le recuerda que aquella noche se encontraba muy alterada, y que su expresión era la de alguien que acababa de ver un fantasma. A veces hay recuerdos que permanecen ocultos durante años, pero de pronto basta un simple detalle para empezar a traerlos de vuelta. Al regresar a casa esas palabras no dejan de rondarle la cabeza. Se queda observando la fotografía tomada durante aquella fiesta, intentando recordar qué ocurrió realmente esa noche. Pero justo cuando se está marchando, el marco vuelve a caerse al suelo. Al recogerlo descubre que detrás de la fotografía hay escondido un recorte de periódico. La noticia trata sobre la misteriosa desaparición de una mujer llamada Madison. Ese hallazgo despierta inmediatamente su curiosidad, ya que siente que esa noticia puede estar relacionada con todo lo que está ocurriendo. Por primera vez Claire siente que todas las piezas podrían empezar a encajar. Decidida a llegar hasta el final empieza a investigar el caso y consigue encontrar una fotografía de esa mujer. En cuanto la ve se queda completamente impactada porque inmediatamente reconoce ese rostro como la mujer que vio reflejada en la bañera. Sin perder un segundo le enseña la fotografía a Norman. Pero él no conoce a esa mujer, y no entiende por qué ella continúa obsesionada con ese asunto. Ella insiste en que está completamente segura de que Madison es la presencia que lleva tiempo apareciéndose en la casa. Pero su esposo, cada vez más molesto, le pide que deje el tema de una vez por todas, porque está convencido de que todo forma parte de su imaginación. Cuanto más intenta convencerlo, más siente que está luchando sola contra todo lo que está ocurriendo. Aún así decide continuar investigando por su cuenta, y descubre que tras la desaparición de Madison no se encontró ni su cuerpo ni el coche en el que viajaba. Con la intención de obtener más respuestas, decide visitar a la madre. Una vez en la casa, cuando la mujer le está enseñando algunas pertenencias que todavía conserva en la habitación de su hija, el teléfono suena y tiene que ausentarse unos minutos. Aprovechando que se encuentra sola, Claire decide llevarse un mechón de cabello de Madison, pensando en utilizarlo para contactar con ella. Cuando llega a casa intenta ponerse en contacto con ella, pero justo en ese momento su esposo regresa y la interrumpe. A partir de ese instante Claire comienza a comportarse de una manera muy extraña, como si alguien más estuviera tomando el control de sus acciones. Se acerca a su esposo para besarlo, pero su actitud resulta más agresiva y dominante de lo habitual. Norman está desconcertado, pero decide seguirle el juego. Sin embargo, todo cambia cuando Claire vuelve a verla, y entonces comienza a hablarle a su esposo como si fuera Madison. La situación se vuelve tan inquietante que Norman termina apartándola, exigiéndole que se detenga de inmediato. A veces la verdad encuentra la forma de salir incluso cuando la mente ha intentado enterrarla durante años. Y es entonces cuando de golpe todos los recuerdos que había perdido regresan a su mente, y comprende por fin lo que ocurrió la noche de su accidente. Recuerda que llegó hasta la puerta de la habitación tras escuchar unos susurros, y al mirar hacia el interior vio reflejado en el espejo a Norman acostado junto a otra mujer. Al verse descubierto intenta justificarse, asegurando que aquello ocurrió un año atrás, y que en aquel momento su matrimonio atravesaba una etapa muy complicada. Pero ella ya no quiere escuchar más excusas, y le exige que se marche y que se aleje de ella, mientras le reprocha todo lo que ha sacrificado durante su relación y el dolor que le ha causado. Destrozada decide irse de la casa y se refugia en casa de su amiga. Allí su amiga le confiesa que antes del accidente descubrió la infidelidad de su esposo. Pero días después ocurrió su accidente, y entonces pensó que era mejor no contar nada de lo que había visto. Al día siguiente, al regresar a casa para hablar con su esposo, las luces no funcionan. Sorprendida sube a la planta de arriba y allí se encuentra Norman inconsciente dentro de la bañera junto a un secador enchufado a la corriente. Cuando los sanitarios llegan a la casa consiguen estabilizarlo, pero él insiste en que no quiere ir al hospital, prefiere quedarse en casa para recuperarse. Poco después, cuando se quedan a solas, ella aprovecha para hacerle la pregunta que no deja de rondarle la cabeza. Quiere saber si tuvo algo que ver en la desaparición de Madison. Norman se sincera y le confiesa que tiempo atrás tuvo una aventura con ella. Le explica que cuando decidió poner fin a la relación ella empezó a comportarse de forma muy inestable, e incluso llegó a amenazar con hacerse daño. Pero después de eso nunca volvió a verla, simplemente desapareció. Aunque la explicación parece sincera, Claire sigue convencida de que Madison está intentando comunicarse y que todo lo que ha ocurrido en la casa está relacionado con ella. Pero Norman rechaza por completo esa idea, y le insiste en que todo ha sido una serie de casualidades.
Cansada de toda la tensión acumulada, le dice que necesita descansar, y se marcha a su habitación. En cuanto se queda solo, aprovecha la ocasión para hacer una llamada, y le pide a un amigo que le ayude a encontrar a un experto en fenómenos extraños. De pronto ve a su esposa caminando sola hacia el lago. Preocupado, corre inmediatamente hacia ella, pero antes de que pueda alcanzarla se lanza al agua de forma completamente inesperada. Sin pensárselo, se arroja también al lago y consigue llegar hasta ella para sacarla y ponerla a salvo. Sin embargo, ella no parece preocupada por lo sucedido, lo único que le importa es recuperar el mechón de cabello que llevaba en la mano, convencida de que guarda alguna relación con la presencia de Madison. Porque para Claire encontrar respuestas ya es una necesidad más fuerte que el propio miedo. Finalmente ambos deciden quemar el mechón con la esperanza de que la presencia desaparezca y todo vuelva por fin a la normalidad. Días después, cuando Norman regresa a casa, Claire le dice que ya no siente nada extraño y que por fin la casa vuelve a estar tranquila. Aprovechando ese momento, le pide perdón por todo lo ocurrido un año atrás. Reconoce el daño que le hizo y le ruega que le dé una nueva oportunidad para intentar reconstruir su matrimonio. Poco a poco ambos tratan de recuperar la normalidad y dejar atrás todo lo sucedido, pero en el fondo algo ha cambiado para siempre en Claire, como si todavía quedaran respuestas sin resolver. Mientras toma un baño, su bata se cae al suelo y del bolsillo sale la llave que encontró semanas atrás. Un detalle que le recuerda que aún no ha terminado todo, y que todavía quedan secretos por salir a la luz. Como si una fuerza invisible la estuviera guiando, llega hasta una pequeña tienda situada junto al bar donde un año atrás su amiga encontró a Norman y a Madison juntos. Al mirar el escaparate descubre varios objetos que le resultan familiares y que le despiertan recuerdos. Esa misma noche, mientras su esposo duerme, vuelve a acercarse al lago con la llave en la mano. Instantes después regresa a casa completamente empapada y llevando consigo una pequeña caja que ha logrado recuperar del fondo del agua. Al introducir la llave en la cerradura, comprueba que encaja perfectamente, y descubre que dentro se encuentra el colgante de Madison, confirmando definitivamente que todas sus sospechas tienen sentido. En ese instante todas las dudas dejan paso a una única certeza: llevaba razón desde el principio. Sobrecogida por el descubrimiento, coge el teléfono dispuesta a pedir ayuda. Sin embargo, antes de que pueda completar la llamada, él aparece. Sin dudarlo, lo acusa de haberle hecho daño a Madison, pero lejos de negarlo todo, intenta explicarle lo sucedido. Le asegura que nunca le hizo daño, que cuando llegó a la casa ella ya había fallecido, y había preparado toda la escena con la intención de destruir su vida. Le dice que Madison dejó una carta junto a la caja para que ella descubriera toda la verdad. Sin embargo, preso del pánico, decidió arrojar ambas cosas al lago para ocultar lo ocurrido. Todo había sido planeado semanas antes, porque aquella noche durante la fiesta celebrada antes del accidente, Madison lo citó en la casa. Y fue cuando llegó que se encontró la escena. Y entonces, desesperado y sin saber cómo afrontar la situación, metió el cuerpo en su coche, condujo hasta el embarcadero y hundió el vehículo en el lago para hacer desaparecer cualquier prueba. Cada nueva explicación parece cerrar una duda, pero abre otra todavía más inquietante. Tras terminar su confesión, le suplica que lo perdone. Insiste en que nunca quiso hacer daño a nadie y que creyó que ocultar la verdad era la única forma de proteger su vida. Pero Claire ya no está dispuesta a seguir encubriendo lo ocurrido y le dice que el coche debe salir a la superficie para que todo termine. En ese momento, Norman coge el teléfono y realiza una llamada a la policía. Les comunica que tiene información importante sobre la desaparición de Madison y solicita que un agente acuda cuanto antes a la casa, haciendo creer a Claire que por fin está dispuesto a asumir las consecuencias. Después de la llamada, sube a su habitación para cambiarse de ropa. Poco después, Claire también decide subir, pero lleva puesto el colgante de Madison, como si su presencia siguiera acompañándola. Mientras Norman está dándose un baño, Claire aprovecha para revisar el teléfono y comprobar la última llamada realizada. Pero justo en ese instante aparece por detrás y la agarra con fuerza. Antes de que pueda reaccionar, ya ha inhalado el sedante, y poco a poco se va quedando sin fuerzas. Y aunque intenta escapar, su cuerpo ha dejado de responder y apenas puede moverse. Norman se acerca a ella mientras trata de justificarse una vez más. Le recuerda que le pidió que dejara el asunto, y le asegura que nunca quiso que las cosas terminaran de esa manera, porque lo único que deseaba era seguir siendo feliz junto a ella. Finalmente termina confesándole lo que había ocultado hasta ese momento. Le revela que fue él quien acabó con Madison porque ella estaba decidida a contárselo todo al decano de la universidad, y eso habría destruido por completo su carrera y su vida. Convencido de que no tenía otra opción, decidió acabar con ella, y ahora se encuentra en la misma situación. Y cuando alguien llega a convencerse de que no tiene alternativa, es capaz de cometer los actos más terribles. Sin que ella pueda defenderse, la coge en brazos y la lleva hasta el baño de la planta superior. Y una vez allí la introduce en la bañera y comienza a llenarla lentamente de agua.
Mientras coloca el tapón y deja correr el agua, le confiesa que el accidente del secador fue mentira, y que estuvo a punto de morir de frío mientras le esperaba fingiendo que se había electrocutado. Cada confesión lo convierte en alguien completamente distinto del hombre que ella creía conocer. Cuando Norman se va del baño, Claire está completamente consciente, pero es incapaz de mover un solo músculo. La desesperación aumenta al darse cuenta de que está atrapada dentro de su propio cuerpo. Desde la bañera escucha cómo su esposo deja un mensaje en el contestador de su amiga. Le explica que ambos han tenido una fuerte discusión y que esa noche no dormirá en casa. Y entonces le pide que al día siguiente pase a visitarla porque está preocupado por su estado. Con esa llamada está creando su propia coartada, antes de que todo parezca un nuevo accidente. Al regresar al baño observa que Claire lleva algo colgado del cuello. Cuando intenta quitárselo descubre que se trata del colgante de Madison, y entonces su imagen aparece. Sobresaltado pierde el equilibrio, y al resbalar, se golpea la cabeza y cae al suelo malherido. Mientras la bañera continúa llenándose cada vez más deprisa, Norman intenta ponerse en pie. Sin embargo, el golpe ha sido demasiado fuerte y es incapaz de levantarse. Completamente inmovilizada, concentra todas sus fuerzas en mover los dedos de los pies. Intenta alcanzar la cadena del tapón, pero tan solo consigue desplazarlo un poco antes de que caiga al fondo. Cuando todo parece perdido, la mente es capaz de encontrar fuerzas donde el cuerpo ya no creía que existían. Y entonces, justo cuando el agua la cubre por completo, reúne las últimas fuerzas que le quedaban, y logra tirar de la cadena. Poco a poco la bañera empieza a vaciarse, permitiéndole volver a respirar y evitando que el plan de su esposo llegue a cumplirse. A medida que recupera algo de movilidad, intenta salir de la bañera. Sin embargo, al mirar a su alrededor descubre que su esposo ya no está allí, haciendo que la tensión aumente todavía más. Arrastrándose con dificultad, consigue llegar hasta el teléfono de la habitación con la intención de pedir ayuda, pero descubre que la línea está ocupada porque el otro teléfono sigue descolgado. Cuando regresa al baño ve un trozo de espejo roto y decide cogerlo por si lo necesita. En silencio comienza a bajar las escaleras, pero al apoyar el pie sobre uno de los peldaños pisa un cristal roto. Y entonces en ese instante descubre que Norman permanece tendido en el suelo de la entrada. Aterrorizada se acerca lentamente con la intención de sacar el teléfono que lleva en el bolsillo. Pero al tirar de él, las llaves del coche caen al suelo, y entonces las coge y sale corriendo hacia el vehículo con la esperanza de escapar. Cuando intenta ponerlo en marcha descubre que esas llaves pertenecen al otro coche. Sin perder tiempo consigue arrancar el otro y logra llegar hasta el puente. Intentando conseguir señal, no se da cuenta de que Norman ha logrado subir y se encuentra en la parte trasera. Cuando por fin consigue realizar la llamada, aparece por detrás de forma inesperada. Claire, desesperada, grita tratando de encontrar ayuda, informando del lugar donde se encuentra. Pero en medio del forcejeo pierde el control del vehículo y ambos terminan cayendo al lago. Mientras el coche comienza a hundirse, Claire intenta salir desesperadamente, pero las puertas no se abren y queda atrapada en el interior. Asustada le suplica que piense en su hija, pero no se detiene de su propósito y trata de sostenerla bajo el agua. Cuando todo parece perdido, la presencia de Madison vuelve una vez más, y su aparición le da las fuerzas necesarias para seguir luchando por su vida. Norman intenta detenerla, pero Madison le agarra la mano impidiendo que vuelva a retenerla. Gracias a esa ayuda, Claire consigue liberarse, abandonar el coche y alcanzar por fin la superficie mientras Norman queda atrapado en el fondo del lago junto a todos los secretos que había intentado ocultar. Esta película nos enseña que los fantasmas más difíciles de vencer no son los que habitan una casa, sino las verdades que llevamos demasiado tiempo intentando enterrar. Porque por mucho que intentemos ocultarlas, siempre encuentran la forma de salir a la luz.